Dedicó 60 años de su vida a sus hijos. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta el anochecer y renunciaba a sus propios sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Pero cuando más los necesitaba, simplemente desaparecieron. Y hoy, a los 83 años, doña María vive sola, olvidada, como si nunca hubiera sido madre. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que significa ser abandonado por quienes más amas? No hablamos de un desconocido, un amigo lejano o alguien que pasó brevemente por tu vida. Hablamos de tus propios hijos. Aquellos a quienes concebiste, criaste, alimentaste, educaste y protegiste. Aquellos por quienes habrías dado tu vida sin pensarlo dos veces. La historia de doña María no es única. De hecho, representa a miles, quizás millones, de padres y madres en todo el mundo que viven la silenciosa pesadilla del abandono emocional en la vejez. Personas que dedicaron décadas enteras de su vida a sus familias y que, al llegar a la vejez, descubren que están completamente solas. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo puede una sociedad permitir que quienes más amaron, quienes más se sacrificaron, sean desechados como objetos desechables? Y, más importante aún, ¿qué lleva a un hijo a abandonar a sus propios padres? Doña María vive en un pequeño apartamento en las afueras de Sao Paulo. El lugar es sencillo, modesto, pero limpio y ordenado. En las paredes, decenas de fotografías cuentan la historia de una vida dedicada a la familia. Ahí está ella, joven y radiante, sosteniendo en brazos a su primogénito. Más allá, una foto de graduación, su hijo mayor se convierte en ingeniero. Otra imagen muestra a su hija vestida de novia, sonriendo junto a su esposo. Y también hay fotos de sus nietos, niños alegres a quienes apenas conoce hoy. Cada fotografía es un recuerdo, pero también un dolor. Porque esos rostros sonrientes que la miran a través del cristal son los mismos que rara vez aparecen en su puerta. Son los mismos que no contestan sus llamadas. Son los mismos que siempre tienen una excusa cuando necesita ayuda. La historia de Doña María comenzó hace más de 80 años, en una época muy distinta. Nació en el campo, en el seno de una humilde familia de campesinos. Desde niña aprendió el valor del trabajo duro, la dedicación, sobre todo, la familia. Cuando se casó a los 19 años, tenía un sueño sencillo: construir un hogar lleno de amor y darles a sus hijos todo lo que ella no había tenido. Y cumplió ese sueño con una determinación admirable. Su marido trabajaba como mecánico y ella complementaba sus ingresos cosiendo para otros. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, alistar a los niños para el colegio y limpiar la casa. Por la tarde, tomaba su máquina de coser y trabajaba hasta altas horas de la noche, cosiendo vestidos, pantalones y uniformes escolares. Todo para que sus hijos tuvieran una vida mejor. Cuando su marido falleció, víctima de un infarto a los 52 años, doña María no se derrumbó. Al contrario, trabajó aún más. Consiguió 2 empleos, uno como limpiadora en una empresa durante el día y otro como cocinera en un restaurante por la noche. Dormía solo 4 horas al día. Le dolía todo el cuerpo, tenía las manos callosas y la espalda se le curvaba por el peso de los años y el exceso de trabajo. Pero no se rindió. No podía rendirse. Tenía 3 hijos que criar sola. Y lo logró. Crió a sus 3 hijos, les pagó la universidad, los vio graduarse, conseguir buenos trabajos y formar sus propias familias. Fue una victoria. El sueño se había cumplido. O al menos eso creía ella. Las primeras señales de abandono fueron sutiles. Primero, las visitas, que antes eran semanales, pasaron a ser quincenales. Luego mensuales. Después, esporádicas. Las llamadas también empezaron a disminuir. Estoy muy ocupada con el trabajo, mamá. Los niños tienen tantas actividades que no me queda tiempo. Mi esposa no se encuentra bien. Siempre había una excusa, siempre una razón aparentemente válida. Doña María intentaba comprender. Sabía que la vida es agitada, que la gente tiene responsabilidades, que criar una familia requiere tiempo y dedicación. Debería saberlo mejor que nadie, ¿verdad? Así que esperó.
Esperó pacientemente el día en que sus hijos tuvieran tiempo para ella. Que algún día se dieran cuenta de que estaba envejeciendo, de que los necesitaba, de que se sentía sola. Pero ese día nunca llegó. Hace 2 años, doña María sufrió una caída en casa. Se fracturó la cadera y necesitó una cirugía delicada. Pasó 3 días en el hospital antes de la operación. De sus 3 hijos, solo uno fue a visitarla, e incluso entonces, solo se quedó 20 minutos, alegando que tenía que volver urgentemente a la oficina. Los otros 2 ni siquiera fueron al hospital. Le enviaron flores y mensajes por WhatsApp, pero no tuvieron tiempo de tomar la mano de su madre, que estaba asustada y con dolor. Tras la cirugía, doña María necesitó cuidados constantes. No podía caminar sola, necesitaba ayuda para bañarse, vestirse y comer. Durante 2 semanas, pagó a una cuidadora con los pocos ahorros que tenía. Después, volvió a estar sola. Sus hijos contribuyeron económicamente, cada uno depositaba una cantidad mensual para sus gastos, pero ninguno le ofreció ayuda presencial. Ninguno se ofreció a quedarse con ella, a cuidarla como ella los había cuidado a ellos cuando eran bebés indefensos. Y fue en ese momento cuando doña María comprendió una dolorosa verdad: la habían abandonado. Sus hijos, aquellos por quienes había sacrificado toda su vida, ahora la veían solo como una obligación económica, no como una persona que merecía amor, compañía y cuidados. Pero hay algo que quizás no esperen oír: doña María no guarda rencor. Siente dolor, siente tristeza, siente la soledad oprimiéndole el pecho cada día. Pero no odia a sus hijos. Los sigue amando profundamente. Y quizás esa sea la parte más cruel de esta historia, que el amor de una madre no disminuya ni siquiera cuando la abandonan. Cada noche, antes de dormir, doña María reza por sus hijos. Le pide a Dios que los proteja, que los bendiga, que cuide de sus familias. Todavía guarda regalos de cumpleaños para los nietos a quienes apenas conoce. Todavía prepara el dulce favorito de cada uno, con la esperanza de que algún día aparezcan sin avisar y puedan saborear ese recuerdo de la infancia. Pero los días pasan, las semanas se convierten en meses, y el teléfono permanece en silencio. La puerta permanece cerrada. Y doña María permanece sola, rodeada únicamente de fotografías de un pasado feliz que parece cada vez más lejano. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo explicarían los hijos de doña María esta situación? ¿Son conscientes del sufrimiento que están causando? ¿Hay alguna justificación para este abandono? Y aún más intrigante, ¿podría esta historia ser diferente? ¿Hay un momento específico en el que todo empezó a desmoronarse? La respuesta a estas preguntas puede sorprenderte. Porque a veces, el abandono no comienza cuando los hijos crecen y construyen sus propias vidas. A veces, las semillas del distanciamiento se siembran mucho antes, en pequeños gestos, en palabras no dichas, en expectativas no cumplidas, en resentimientos silenciosos que se acumulan con los años. Y en el caso de doña María, hay un secreto que ha guardado durante décadas. Un secreto que puede explicar, al menos en parte, por qué sus hijos se distanciaron. Un secreto que implica sacrificios, decisiones difíciles y una verdad que nunca tuvo el valor de revelar por completo. Pero antes de descubrir este secreto, necesitamos comprender mejor la otra cara de la historia. Necesitamos adentrarnos en la perspectiva de los hijos, comprender sus sentimientos, sus frustraciones, su propio dolor. Porque, aunque parezca mentira, muchos hijos que abandonan a sus padres también cargan con un enorme peso de culpa, confusión e incluso resentimiento. El abandono de los ancianos por parte de sus hijos es un problema creciente en nuestra sociedad moderna. Estudios recientes muestran que miles de padres viven en situaciones similares a la de doña María. Se trata de personas que han dedicado toda su vida a sus familias y que, en la vejez, se encuentran completamente solas. Pero lo más impactante de estos estudios no son solo las cifras, sino descubrir que este abandono suele producirse gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que un día la persona mayor se encuentra totalmente aislada. Y aquí hay algo aún más perturbador: muchos de estos hijos que abandonan a sus padres no son personas crueles ni insensibles.
Son personas comunes y corrientes, con sus propias familias, sus propios desafíos, sus propios miedos. Entonces, ¿qué sucede realmente? ¿Qué transforma el amor filial en indiferencia? ¿Qué lleva a alguien a darle la espalda a quien le dio la vida? Las respuestas son complejas y a menudo incómodas. Porque revelar estas verdades implica examinar aspectos de la naturaleza humana que preferiríamos ignorar. Significa reconocer que no todas las historias familiares son bellas y llenas de amor. Significa aceptar que a veces, incluso con todo el amor y la dedicación, las relaciones pueden romperse irreparablemente. ¿Y si te dijera que los padres abandonados no siempre son completamente inocentes? Que a veces, tras el silencio y la distancia, hay heridas profundas que nunca han cicatrizado? La historia que están a punto de escuchar pondrá a prueba todo lo que creen saber sobre el amor familiar, porque no todo abandono comienza con los hijos. Roberto, el hijo mayor de Doña María, tiene ahora 48 años. Es un hombre exitoso, ingeniero civil con su propia oficina, casado desde hace 20 años y padre de 2 adolescentes. Desde fuera, su vida parece perfecta. Pero en su interior, Roberto guarda un rencor que nunca ha podido expresar del todo. Un dolor que comenzó hace más de 30 años y que, en cierto modo, nunca ha sanado. Cuando Roberto tenía 15 años, estaba en plena adolescencia, esa etapa en la que los jóvenes más necesitan guía, presencia y conexión con sus padres. Pero fue precisamente entonces cuando su padre falleció. Y también fue entonces cuando su madre, devastada por la pérdida y agobiada por las deudas, empezó a trabajar día y noche para mantener a la familia. Roberto recuerda despertarse solo por la mañana, prepararse su propio café, ir al colegio sin un abrazo, sin una palabra de aliento. ¿Regresaba? Llegó por la tarde a una casa vacía. Su madre solo llegó entrada la noche, demasiado agotada para hablar, para preguntarle cómo le había ido el día, para darse cuenta de que estaba sufriendo. Sé que trabajaba para nosotros, le confesó Roberto una vez a un amigo íntimo. Sé que se sacrificó. Pero yo tenía 15 años y estaba perdido. Mi padre acababa de morir, y de repente mi madre tampoco estaba. No físicamente, sino emocionalmente. La necesitaba, y ella simplemente, no estaba disponible. Esta es una verdad difícil de aceptar. A veces, los sacrificios que los padres hacen por sus hijos pueden, paradójicamente, crear un vacío emocional. Doña María trabajó incansablemente para brindarles a sus hijos educación, comida, ropa y oportunidades. Pero en ese proceso, no se dio cuenta de que estaba ausente en los momentos en que más necesitaban su presencia emocional. Roberto se convirtió en un adolescente solitario y resentido. Sus calificaciones comenzaron a bajar en la escuela. Se juntó con un grupo de amigos que no eran buenas influencias. Empezó a llegar tarde a casa, a veces ni siquiera aparecía. Y cuando su madre finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde para tener una conversación significativa. Los intentos de diálogo se convirtieron en discusiones, acusaciones mutuas y portazos. «No te importo», gritaba Roberto. Y doña María, exhausta y dolida, respondía, «¿Cómo puedes decir eso? Me mataré trabajando por ti». Pero hablaban idiomas diferentes. Roberto no quería que su madre se matara trabajando. Hasta la muerte, quería que ella estuviera presente. Quería hablar, quería ser escuchado, quería sentirse más que una boca que alimentar. Y doña María, inmersa en la lucha por la supervivencia, no podía comprender que su hijo necesitaba algo más allá de lo material. Esta dinámica se repitió con los otros 2 hijos, cada uno a su manera. La hija mediana, Carla, creció con la sensación de que nunca era suficiente. Por mucho que se esforzara en la escuela, por muchos premios que ganara, su madre siempre estaba demasiado ocupada para celebrar sus logros. Carla se convirtió en una perfeccionista ansiosa, siempre buscando la aprobación externa porque nunca recibió la validación emocional que necesitaba en casa. Y el hijo menor, Fernando, aprendió desde pequeño a valerse por sí mismo. Era solo un niño cuando murió su padre y prácticamente fue criado por sus hermanos mayores. Para él,
La figura materna siempre fue distante, casi una sombra que se movía rápidamente por la casa entre turnos de trabajo. Fernando desarrolló una independencia prematura, pero también una profunda dificultad para formar vínculos afectivos. Ahora, décadas después, los tres hijos de Doña María los niños viven sus vidas por separado, cada uno lidiando a su manera con las heridas de la infancia. Y todos cargan con una culpa silenciosa por no visitar a su madre más a menudo, por no llamarla más seguido, por no estar ahí cuando ella los necesita. Pero esta culpa viene acompañada de una profunda confusión. ¿Cómo pueden sentir tanta obligación y tan poco deseo de estar con ella? La respuesta reside en algo que los psicólogos llaman deuda emocional no reconocida. Roberto, Carla y Fernando reconocen intelectualmente todo lo que su madre hizo por ellos. Saben que trabajó duro, que se sacrificó, que renunció a su propia vida para brindarles oportunidades. Pero emocionalmente, todavía hay un niño herido dentro de cada uno de ellos, un niño que no recibió el abrazo que necesitaba, y no la escucharon cuando más necesitaba ser escuchada. Y esa niña herida creó una distancia que ahora, en la adultez, parece insalvable. Pero aquí está el aspecto más perturbador de esta historia. Ninguno de los hijos de Doña María puede expresarle estos sentimientos. Porque, ¿cómo se le dice a una madre anciana, una mujer que se desvivió por criarte, que uno se siente emocionalmente desatendido? ¿Cómo se expresa con palabras la sensación de que, a pesar de todo el sacrificio material, hubo una ausencia emocional que dejó cicatrices? Roberto lo intentó una vez. Fue hace unos 5 años, durante la cena de cumpleaños de su madre. Había bebido un poco más de la cuenta, y las palabras comenzaron a fluir. Mamá, sé que hiciste lo mejor que pudiste, pero a veces siento que nunca estuviste realmente presente, ¿sabes? Siento que me creé a mí mismo. La reacción de Doña María fue de profundo dolor e indignación. ¿Cómo puedes decir eso? Yo trabajaba en 2 empleos. No dormí bien durante años. Todo lo que tienes hoy es porque me maté trabajando. Y allí estaba de nuevo, la misma conversación imposible de hacía 30 años. Roberto intentando expresar una necesidad emocional, Doña María defendiendo sus sacrificios materiales. Ninguno de los dos era capaz de escuchar al otro. Ninguno de los dos era capaz de superar el abismo que los separaba. Después de aquella noche, Roberto se distanció aún más. La culpa que sentía por haber herido a su madre se mezclaba con la frustración de no ser comprendido. Y el ciclo de distanciamiento se profundizó. Pero hay otro elemento en esta historia que lo complica todo aún más. Un secreto que Doña María guardó durante todos estos años. Un secreto que, de ser revelado, podría cambiar por completo la forma en que sus hijos la ven. Cuando murió el marido de Doña María, ella no solo quedó devastada emocionalmente, sino también aterrada por las deudas. Las deudas eran enormes y no tenía ni idea de cómo iba a pagarlas. Fue por entonces cuando un viejo amigo de la familia, el señor Antonio, les ofreció ayuda. Era un empresario exitoso, viudo desde hacía varios años, y le hizo una proposición a Doña María. La ayudaría económicamente, saldando sus deudas más urgentes, a cambio de compañía. No era un romance, al menos no en el sentido tradicional. Era un acuerdo. El señor Antonio le brindaba apoyo financiero, y Doña María pasaba algunos días a la semana en su casa, cocinando, haciéndole compañía y cuidándolo. Para el mundo exterior, ella era solo una empleada doméstica. Pero para ambos, era una relación de conveniencia mutua que duró casi 10 años. Doña María nunca les contó a sus hijos sobre este acuerdo. Le daba vergüenza, temía el juicio ajeno, temía que la gente pensara mal de ella. Así que simplemente decía que tenía 2 trabajos, lo cual era técnicamente cierto. Pero había mucho más detrás de esta historia. El dinero que el señor Antonio les proporcionaba era fundamental para que Roberto, Carla y Fernando pudieran estudiar en buenas escuelas, tomar cursos adicionales y tener oportunidades que otros jóvenes de familias humildes no tenían. En cierto modo, la educación y el éxito que tienen hoy fueron posibles gracias a la decisión que tomó Doña María. Pero aquí radica el dilema moral de esta situación. ¿Justifica esto la ausencia emocional? ¿Acaso el hecho de que Doña María tomara decisiones difíciles para asegurar el futuro material de sus hijos la exime de la responsabilidad de haber estado emocionalmente ausente?
Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Porque la vida no es blanco y negro. Doña María hizo lo mejor que pudo en las circunstancias imposibles en las que se encontraba. Pero eso no borra el hecho de que sus hijos crecieron sintiéndose emocionalmente abandonados. Y quizás ahí reside precisamente la mayor tragedia de esta historia: aquí no hay villanos. Doña María no es una madre cruel que abandonó emocionalmente a sus hijos por capricho o egoísmo. Era una mujer desesperada que tomaba decisiones imposibles, intentando asegurar que sus hijos tuvieran un futuro. Y sus hijos no son personas ingratas que abandonaron a su madre por pura insensibilidad. Son adultos que cargan con heridas de la infancia que nunca fueron reconocidas ni sanadas. Todos están atrapados en un ciclo de dolor, culpa e incomprensión mutua. Y nadie sabe cómo romperlo. ¿Pero qué pasaría si existiera una manera de romper este patrón? ¿Qué pasaría si hubiera un camino hacia la reconciliación, una forma de sanar estas heridas que parecen tan profundas y antiguas? ¿Qué pasaría si el secreto que Doña María ha guardado durante tantos años finalmente se revelara, no para justificar el pasado, sino para abrir la puerta al entendimiento mutuo? Porque hay algo que aún no hemos contado sobre esta historia. Algo que sucedió recientemente y que podría cambiarlo todo. Un evento inesperado que obligó a toda la familia a reconectarse. Reencontrarse, afrontar verdades dolorosas, mirarse de verdad por primera vez en décadas. Y todo empezó con una simple llamada. Una llamada que Roberto recibió un martes cualquiera, una llamada que le heló la sangre y le aceleró el corazón. Una llamada que decía: tu madre está en el hospital. Es grave. Tienes que venir ahora. En ese momento, cuando Roberto colgó el teléfono y sintió temblarle las manos, se dio cuenta de algo aterrador. La idea de perder a su madre lo llenaba de desesperación, pero al mismo tiempo, no sabía si tendría la fuerza para afrontarlo. No sabía si podría mirarla, abrazarla, estar realmente presente. Porque hacerlo significaría abrir todas esas cajas cerradas en su interior, todas esas emociones que había enterrado durante décadas. Y mientras Roberto conducía hacia el hospital, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se hizo una pregunta que había evitado durante toda su vida adulta: ¿todavía hay tiempo? ¿Todavía es posible arreglar lo que está roto? La respuesta a esa pregunta lo esperaba en esa habitación del hospital. Pero lo que descubriría allí cambiaría para siempre su comprensión de su madre, de sí mismo y del verdadero significado del amor familiar. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. Y cuando los tres hermanos se vieron por primera vez en años, allí, junto a la cama donde su madre luchaba por su vida, algo cambió. Porque a veces hay que llegar al límite de la pérdida para ver, por fin, lo que siempre estuvo ahí, y lo que nunca estuvo. El hospital tenía ese olor característico a desinfectante mezclado con ansiedad. Roberto fue el primero en llegar, sin aliento, con el corazón latiéndole desbocado. Al entrar en la habitación y ver a su madre tendida en esa cama, tan frágil, tan pequeña, conectada a tantos tubos y máquinas, algo dentro de él se quebró. Doña María había sufrido un derrame cerebral. Los médicos aún le estaban haciendo pruebas, pero ya habían advertido de que la situación era delicada. Estaba consciente, pero confusa, decía cosas inconexas, a veces reconocía a la gente, a veces no. 15 minutos después, llegó Carla. Ella y Roberto intercambiaron una mirada incómoda. Hacía 3 años que no se veían, desde un malentendido tonto la Navidad pasada. Y entonces llegó Fernando, el menor, que vivía en otra ciudad y había tomado el primer vuelo disponible. Allí estaban los tres, juntos por primera vez en años, reunidos no para celebrar, sino para afrontar una crisis. Y el silencio entre ellos era casi tan denso como la situación de su madre. Fue Carla quien rompió el silencio primero. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Su voz temblaba, cargada de culpa. Roberto bajó la mirada. Creo que unos 2 meses. Me llamó el día del cumpleaños de Julia, mi hija. Estaba ocupado con la fiesta, le dije que le devolvería la llamada. Nunca lo hice. Fernando se pasó una mano por la cara. Hablé con ella la semana pasada. 5 minutos. Quería contarme sobre el nuevo vecino, y le dije que estaba en una reunión importante. Era mentira. Simplemente, no tuve paciencia para escucharla.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como confesiones en un juzgado. Y en ese momento, los tres hermanos se vieron obligados a afrontar una verdad devastadora: habían tratado a su madre como una molestia. Como una obligación aburrida que podían posponer indefinidamente. Y ahora, de repente, el tiempo que parecían tener en abundancia se había agotado. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, los tres hermanos se vieron obligados a tener una conversación sincera por primera vez en décadas. Y de esa conversación surgieron revelaciones sorprendentes. ¿Sabes?, comenzó Roberto, mirando al suelo. Siempre pensé que era el único que se sentía así. Solo. Desatendido. Pensaba que algo andaba mal conmigo por no ser capaz de sentir, no sé, gratitud pura hacia mamá. Carla levantó la vista rápidamente. ¿Tú también? Me he pasado la vida sintiéndome culpable por no querer estar cerca de ella. Mi terapeuta dice que es porque nunca hubo validación emocional, pero siempre pensé que era solo una excusa. Que era una hija terrible. Fernando soltó una risa amarga. Bienvenidos al club. Me mudé a otra ciudad solo para tener una excusa para no visitarla. Conseguí un trabajo en Curitiba cuando tenía 3 ofertas mejores aquí en Sao Paulo. Mi esposa nunca lo entendió. ¿Cómo iba a explicarle que estaba huyendo de mi propia madre? Y allí, en ese pasillo del hospital con olor a alcohol y esperanza, los tres hermanos comenzaron a desentrañar las capas de dolor que habían cargado en silencio durante toda su vida. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Que compartían la misma herida, la misma confusión, la misma culpa. Roberto habló de cómo, incluso con todo su éxito profesional, siempre se sintió emocionalmente inmaduro, incapaz de crear vínculos profundos. Carla habló de su perfeccionismo destructivo, de cómo nunca se sintió lo suficientemente buena, de cómo buscaba constantemente la aprobación externa porque nunca había recibido reconocimiento en casa. Fernando reveló sus problemas de intimidad, su dificultad para confiar en la gente, su profundo miedo a la dependencia emocional. Eran 3 adultos exitosos, cada uno a su manera, pero todos cargando con las mismas cicatrices de una infancia emocionalmente vacía. Fue entonces cuando una enfermera mayor, que revisaba el equipo de Doña María, interrumpió la conversación. Disculpen, dijo en voz baja, pero no pude evitar oír. Necesito decirles algo. Los 3 hermanos la miraron sorprendidos. Conozco a su madre desde hace muchos años, continuó la enfermera. Trabajaba en el hospital donde la trataban por depresión. Sí, sufría de depresión crónica desde que enviudó. ¿Lo sabían? Silencio absoluto. Ninguno de los 3 lo sabía. Venía aquí una vez al mes para sus citas con el psiquiatra y para recoger la medicación. ¿Y saben de qué hablaba más en las sesiones? De ustedes. Se culpaba a sí misma todos los días por no haber sido la madre que quería ser. Sabía que estaba ausente emocionalmente. Sabía que les estaba fallando. Pero luchaba literalmente por sobrevivir, por no hundirse por completo en la tristeza y la desesperación. Las palabras de la enfermera resonaron como bombas. ¿Doña María tenía depresión? ¿Durante todos estos años? ¿Y no lo sabían? ¿No se habían dado cuenta? ¿Pero por qué nunca se lo dijo?, preguntó Carla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La enfermera esbozó una triste sonrisa. Vergüenza, tal vez. O miedo. En aquel entonces, la depresión se veía como debilidad, como fracaso. Probablemente no quería que la vieran débil. Quería ser fuerte por ustedes, aunque eso significara sufrir en silencio. Y de repente, toda la historia que los 3 hermanos habían construido sobre su infancia comenzó a desmoronarse. Doña María no estaba ausente por indiferencia. Estaba ausente porque libraba una batalla invisible contra la enfermedad mental, mientras intentaba criar sola a 3 hijos. Fue Fernando quien formuló la siguiente pregunta, la que todos pensaban pero temían formular: ¿y el señor Antonio? ¿Sabe usted de él? La enfermera asintió lentamente. Sí, lo sé. Me habló de este acuerdo hace muchos años, cuando estaba especialmente angustiada. Sentía una inmensa culpa. No porque hubiera nada malo en lo que hizo, era simplemente una forma de sobrevivir, sino porque sentía que estaba traicionando la memoria de su marido.
Y temía que usted se enterara y la juzgara. Roberto respiró hondo. Ni siquiera lo sabíamos. Nunca se lo contó. Quería protegerle, explicó la enfermera. Quería que usted tuviera una imagen pura de ella, de la familia, de su padre. Por eso guardó este secreto sola durante décadas. Otro peso sobre los hombros de alguien que ya cargaba con demasiado. En ese momento, algo cambió radicalmente en la percepción de los tres hermanos. Empezaron a ver a su madre no como la figura distante y emocionalmente ausente que se habían imaginado, sino como un ser humano, con defectos, luchando contra sus propios demonios, haciendo lo mejor que podía en circunstancias imposibles. Doña María no era ni la mártir perfecta que lo sacrificó todo por sus hijos ni la madre negligente que los abandonó emocionalmente. Era simplemente una mujer destrozada que intentaba mantener todo en pie, fracasando en algunas cosas mientras se esforzaba desesperadamente por tener éxito en otras. Mientras asimilaban estas revelaciones, el médico entró en la habitación. Su rostro era serio, pero no desesperanzado. La situación de su madre es estable por ahora, explicó. El derrame cerebral fue grave, pero tiene posibilidades de recuperarse. Sin embargo, necesitará cuidados constantes durante los próximos meses, fisioterapia, logopedia y supervisión médica regular. Y, sobre todo, necesitará presencia emocional. De la familia. Los tres hermanos se miraron. Y sin necesidad de palabras, lo comprendieron, esta era su oportunidad. La oportunidad de hacer las cosas de otra manera. La oportunidad de estar presentes como nunca antes. La oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había roto. Pero al salir de la habitación para dejar descansar a su madre, Roberto notó algo en la mesita de noche. Era una cajita vieja que alguien de la casa de Doña María debía haber traído con sus pertenencias. Y al abrirla, encontraron algo que lo cambiaría todo de nuevo. Dentro había cartas. Decenas de cartas. Cartas que Doña María había escrito a lo largo de los años, pero que nunca había enviado. Cartas dirigidas a cada uno de sus hijos. Cartas que contenían verdades que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Confesiones. Disculpas. Explicaciones. Y la primera carta que Roberto tomó, con las manos temblorosas, comenzaba así. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, probablemente sea. Porque por fin tuve el valor de dártelo, o porque ya no estoy aquí. En fin, necesito que sepas la verdad. Necesito que entiendas lo que realmente sucedió en esos años difíciles tras la muerte de tu padre. Necesito contarte sobre las decisiones imposibles que tomé, sobre los sacrificios que desconocías y, sobre todo, sobre el mayor arrepentimiento de mi vida. ¿Qué revelarían esas cartas? ¿Qué verdades había ocultado Doña María durante todos esos años? Y, más importante aún, ¿sería posible, tras décadas de distancia y dolor, reconstruir una familia que parecía irremediablemente rota? Las respuestas estaban ahí, en esas páginas amarillentas escritas con la letra temblorosa de una mujer que pasó toda su vida intentando decir algo que nunca logró expresar con palabras. Y lo que los tres hermanos descubrirían en esas cartas cambiaría para siempre no solo la forma en que veían a su madre, sino también la forma en que se veían a sí mismos, a su familia. Nuestras propias decisiones y el verdadero significado del perdón. Porque a veces, para sanar una vieja herida, primero hay que entender de dónde viene. Y a veces, el perdón solo es posible cuando por fin comprendemos que todos, absolutamente todos, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. ¿Pero qué significa realmente abandonar a alguien? ¿Se trata solo de ausencia física, o podemos abandonar a las personas incluso estando presentes? Y, más importante aún, ¿es posible romper un ciclo de abandono que se perpetúa de generación en generación? ¿Es posible reconstruir un puente que parecía destruido para siempre? Los tres hermanos estaban sentados en la sala de espera vacía de un hospital, con la caja de cartas entre ellos. Era casi medianoche, el pasillo estaba en silencio y tenían la sensación de estar a punto de cruzar una frontera sin retorno. Roberto fue el primero en leer su carta en voz alta. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Y mientras leía, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Mi querido hijo, comenzó, con la voz quebrada. Si estás leyendo esto,
Probablemente sea porque por fin tuve el valor de decírtelo, o porque ya no estoy aquí. Roberto, tienes razón en todo. No estuve ahí. Te fallé en los momentos en que más me necesitabas. Cuando murió tu padre, no solo perdí a mi esposo, me perdí a mí misma. Roberto hizo una pausa, secándose las lágrimas antes de continuar. Te miraba a los ojos, suplicando ayuda, suplicando atención, suplicando amor, y yo simplemente, me paralizaba. Porque no tenía nada dentro que dar. Estaba vacía. Muerta por dentro. Y cuanto más me pedías, más me alejaba, porque tu necesidad me recordaba mi propia insuficiencia. Me odiaba por ello cada día. ¿Sabes lo que es mirar a tu hijo adolescente y darte cuenta de que le estás fallando? Saber que se está perdiendo, ahogándose, y que no puedes ayudarlo porque tú también te estás ahogando. Te vi desviarte del camino, y en vez de estar ahí para guiarte, estaba trabajando. Siempre trabajando. Porque trabajar era más fácil que afrontar mi propio fracaso como madre. Roberto apenas pudo continuar. Su voz era ronca, entrecortada. Quería decirte que lo siento. Siento no haber sido la madre que necesitabas. Siento mucho haber elegido darte educación y oportunidades en lugar de presencia y amor. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que asegurar tu futuro material era más importante que estar presente emocionalmente. Y me equivoqué. Me equivoqué profundamente. Cuando Roberto terminó de leer, se hizo un silencio absoluto. Carla tomó su propia carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Su carta hablaba de expectativas imposibles, de cómo doña María proyectaba sus propios sueños frustrados en ella, de cómo cada uno de los logros de Carla nunca parecía suficiente porque su madre siempre estaba pensando en el siguiente paso, sin celebrar nunca el presente. Te convertí en un proyecto, decía la carta. Una forma de demostrar que no había fracasado del todo. Si lo hubieras logrado, mi sacrificio habría valido la pena. Pero en ese proceso, nunca te vi como realmente eras. Nunca te pregunté qué querías, qué te hacía feliz. Solo impuse mis propias expectativas y me decepcioné cuando no las cumpliste. Y finalmente, Fernando leyó su carta. Era diferente a las demás, más corta, más directa, pero quizás aún más dolorosa. Hijo mío, leyó. Tus hermanos te criaron más que yo. Lo sé. Y la verdad es que cuando naciste, yo ya estaba tan destrozada, tan agotada, que no me quedaba nada que dar. Merecías una madre completa, y yo solo tenía fragmentos. Aprendiste a no necesitarme porque nunca estuve disponible cuando me necesitabas. Y ahora, cuando por fin tengo tiempo, estás tan lejos que ni siquiera sé cómo contactarte. Y todo es culpa mía. Los tres hermanos lloraban desconsoladamente. Décadas de dolor, malentendidos, distancia, todo afloraba de golpe. Pero algo era diferente. Por primera vez, veían a su madre no como la mujer fuerte e impenetrable que siempre había parecido ser, sino como una persona vulnerable y herida, haciendo lo mejor que podía en una situación imposible. Pero había una última carta en la caja. Una carta que no iba dirigida a ninguno de los hijos en particular, sino a todos. Y cuando Roberto la abrió, encontró algo que ninguno esperaba, una confesión completa sobre el señor Antonio, sobre el acuerdo financiero, sobre las decisiones imposibles que había tomado doña María. Hay algo que debéis saber, comenzaba la carta. Algo que he guardado para mí todos estos años porque me daba vergüenza, tenía miedo, porque no sabía cómo explicarlo. Y entonces les contó todo. Sobre su desesperación. Ella estaba preocupada tras la muerte de su padre. Sobre las deudas agobiantes que amenazaban con quitarle su hogar. Sobre la propuesta del señor Antonio. Antonio, una propuesta que no tenía que ver con el romance ni la traición, sino con la supervivencia. No era mi amante, explicaba la carta. Era un hombre solitario que me ofreció ayuda a cambio de compañía. Y acepté porque era la única manera de que pudiera seguir estudiando, de tener comida en la mesa, de asegurarte un futuro. Cada vez que iba a su casa, cada vez que cocinaba para él, hablaba con él, sentía que me moría por dentro. No porque fuera cruel, era un buen hombre. Sino porque sentía que estaba traicionando la memoria de mi marido, traicionando mis propios valores. Pero lo que más me dolió, continuaba la carta,
Fue saber que el tiempo que pasé allí, el tiempo que me garantizó el dinero para darte oportunidades, fue tiempo que no estuve contigo. Era una cruel paradoja, sacrificaba mi presencia para garantizar tu futuro. Y en el proceso, te perdí de todos modos. Te perdí emocionalmente, aunque logré darte todo lo que necesitabas materialmente. Fue en ese momento cuando oyeron un ruido proveniente de la habitación de doña María. Una enfermera salió corriendo y los tres hermanos se levantaron de un salto, presas del pánico. Pero al entrar en la habitación, no era una emergencia. Era su madre, despierta, consciente, mirándolos fijamente. ¿Lo leyeron?, susurró con voz débil pero clara. Había visto la caja de cartas en la mano de Roberto cuando entraron en la habitación horas antes. Roberto se acercó a la cama, sosteniendo la frágil mano de su madre. Y por primera vez en décadas, pronunció las palabras que nunca había podido decir. Mamá, lo siento mucho. Lo siento mucho por no entenderte. Lo siento mucho por culparte de algo que no podías controlar. Lo siento mucho por abandonarte cuando me necesitabas. Las lágrimas corrían por el rostro de doña María. No, hijo mío. Soy yo quien tiene que pedirte perdón. Te fallé. Yo. Pero Carla la interrumpió, tomándole la otra mano. No, mamá. Hiciste lo mejor que pudiste. Luchabas contra algo que ni tú ni nosotros comprendíamos del todo. Estabas enferma, estabas sola, estabas desesperada. Y aún así, lograste criar a 3 hijos que hoy tienen estudios, carreras profesionales, familias. Lo hiciste todo sola. Fernando, que siempre había sido el más distante, el más reservado, se arrodilló junto a la cama. Mamá, he pasado toda mi vida adulta huyendo de ti. Huyendo porque no sabía cómo lidiar con la confusión de sentimientos que tenía. Amor, ira, culpa, dolor, todo mezclado. Pero nunca dejé de quererte. Nunca. Doña María miró a sus 3 hijos, todos reunidos alrededor de su cama, todos llorando, todos permitiéndose por fin ser vulnerables. Y dijo algo que lo cambiaría todo. ¿Sabéis cuál es mi mayor arrepentimiento? No haber trabajado más. No haber llegado a ese acuerdo con el señor Antonio. Ni siquiera no haber estado más presente emocionalmente. Mi mayor arrepentimiento es no haber sido nunca sincera con vosotros. No haber tenido nunca el valor de decir, estoy destrozada. Estoy deprimida. Necesito ayuda. Fingí ser fuerte cuando por dentro me estaba desmoronando. Y al hacerlo, os enseñé a hacer lo mismo, a ocultar vuestro dolor, a no pedir ayuda, a cargar con todo solos. Roberto negó con la cabeza, mientras las lágrimas seguían cayendo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Todos. Cargamos con nuestro dolor en silencio durante décadas. Nunca hablamos entre nosotros sobre lo que realmente sentíamos. Repetimos el mismo patrón. Pero eso puede cambiar, dijo Carla, con voz firme a pesar de las lágrimas. Podemos romper este ciclo. Ahora. Hoy. Podemos empezar de nuevo, de forma diferente. Podemos ser honestos el uno con el otro. Podemos estar realmente presentes. Y allí, en esa habitación del hospital, sucedió algo milagroso. No fue una reconciliación instantánea y mágica donde todas las heridas sanaron de inmediato. No fue un final de cuento de hadas donde todo se resolvió a la perfección. Fue algo mucho más real, mucho más humano y, por lo tanto, mucho más hermoso. Fue el comienzo de un proceso. El primer paso en un largo camino de sanación, de reconstrucción, de aprendizaje mutuo. Fue el momento en que 4 personas, una madre y 3 hijos, decidieron dejar de esconderse tras el resentimiento y empezar a verse como realmente eran, imperfectos, heridos, pero profundamente unidos por el amor, a pesar de todo. Habían transcurrido 6 meses desde aquella noche en el hospital. Doña María se había recuperado lentamente del derrame cerebral, con la ayuda de sus 3 hijos, quienes, por primera vez en décadas, estaban realmente presentes. Roberto redujo su jornada laboral para visitarla 3 veces por semana. Carla comenzó a llevarla a almorzar semanalmente, donde podían conversar de verdad. Sobre sentimientos, sobre el pasado, sobre el presente. Y Fernando regresó a Sao Paulo, aceptando una de las ofertas de trabajo que había rechazado años atrás. La casa de Doña María ya no estaba vacía.
Las fotografías en las paredes se vieron acompañadas por nuevas imágenes, los nietos visitando a su abuela, comidas familiares, momentos sencillos pero preciosos. El teléfono, que antes pasaba días sin sonar, ahora recibía llamadas a diario. Y cuando necesitaba ayuda, ya no dudaba en pedirla. Pero quizás el cambio más significativo no fue en las circunstancias externas, sino en las internas. Doña María comenzó a ir a terapia con regularidad, logrando finalmente tratar adecuadamente su depresión. Y sus hijos también buscaron ayuda profesional, cada uno trabajando en sus propias heridas y patrones. Descubrieron algo fundamental: la sanación no ocurre de repente. Es un proceso continuo, con avances y retrocesos, con días buenos y días difíciles. Todavía hay momentos de tensión, momentos en que viejos patrones amenazan con resurgir. Pero ahora tienen algo que nunca antes habían tenido: comunicación honesta y vulnerabilidad mutua. Un domingo por la tarde, durante un almuerzo familiar, Roberto le preguntó a su madre: «Mamá, si pudieras volver atrás y hacer todo diferente, ¿qué cambiarías?». Doña María reflexionó largamente antes de responder: «Habría pedido ayuda. Habría sido sincera sobre mis dificultades. Les habría dejado verme imperfecta, vulnerable, humana. Porque al intentar ser fuerte todo el tiempo, al ocultar mis problemas, no solo me aislé, sino que les enseñé a hacer lo mismo». Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus hijos. ¿Pero saben que no cambiaría? El amor. Incluso cuando no supe demostrarlo de la manera correcta, incluso cuando estuve ausente, incluso cuando cometí errores terribles, siempre los amé con todo mi ser. Y espero que lo sepan ahora. La historia de Doña María y sus hijos no es única. Se repite en miles, quizás millones, de hogares alrededor del mundo. Padres que se sacrifican hasta el agotamiento y aún así sienten que han fracasado. Hijos que cargan con resentimientos mezclados con amor. Familias rotas por la falta de comunicación, por expectativas no expresadas, por un dolor no sanado. Pero esta historia también nos enseña algo profundamente importante: nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser honesto. Nunca es tarde para perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Descubrimos que el abandono no siempre es una decisión consciente de rechazar a alguien. A veces es el resultado de personas heridas que intentan sobrevivir de la única manera que conocen. A veces es lo que sucede cuando perdemos la capacidad de comunicarnos verdaderamente entre nosotros. Y la traición, en este contexto, no se manifiesta necesariamente en acciones visibles, en el acuerdo con el señor Antonio, en el distanciamiento de los hijos. La verdadera traición es la traición a la autenticidad. Es cuando ocultamos nuestra verdadera esencia, nuestros miedos, nuestras fragilidades, porque tememos que el amor de los demás sea condicional. La señora María se traicionó a sí misma al ocultar su depresión, al fingir una fortaleza que no poseía. Sus hijos se traicionaron a sí mismos al ocultar sus heridas, al distanciarse en lugar de afrontar su dolor. Y todos pagaron un alto precio por estas traiciones silenciosas. Pero la redención, cuando llega, no borra el pasado. No deshace las heridas. Lo que hace es darnos el valor para mirar esas heridas, reconocerlas, sanarlas. Y en el proceso, nos permite construir algo nuevo, no sobre los escombros de lo destruido, sino junto a ellos, honrando tanto los dolores como las alegrías que nos trajeron hasta aquí. Así que, al reflexionar sobre esta historia, te invito a pensar: ¿cuántas Marías hay en tu vida? Personas que se sacrificaron por ti de maneras que tal vez nunca hayas comprendido del todo. ¿Y cuántas veces te has sentido como Roberto, Carla o Fernando, cargando con heridas en silencio, distanciándote de quienes amas porque no sabes cómo lidiar con la complejidad de tus propios sentimientos? Y lo más importante, ¿qué harás con esta comprensión? ¿Seguirás dejando pasar el tiempo, creyendo que siempre habrá otra oportunidad para arreglar las cosas? ¿O tendrás el valor de empezar hoy mismo, de hacer esa llamada, de tener esa conversación difícil, de mostrarte vulnerable ante alguien a quien amas? Porque la verdad más dura que nos enseña esta historia es que el tiempo no espera a nadie. Doña María tuvo suerte, tuvo una segunda oportunidad. Pero no todos la tienen. A veces, cuando por fin encontramos el valor para actuar, ya es demasiado tarde. No dejes que sea demasiado tarde para ti.
No permitas que el orgullo, el miedo, el resentimiento o la simple inercia te roben la oportunidad de sanar las relaciones que pueden sanarse. De amar a quienes pueden ser amados. De un regalo especial para quienes necesitan tu presencia. Porque al final, cuando todo termina, lo que realmente importa no son los sacrificios que hicimos o no hicimos. No son los errores que cometimos ni las veces que fallamos. Lo que importa es si tuvimos el valor de ser auténticos los unos con los otros. Si tuvimos el valor de perdonar. Si tuvimos el valor de volver a empezar. Y ese valor, esa opción, está a tu alcance ahora. En este preciso instante. La pregunta es, ¿decidirás usarla? Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, sobre tus padres o hijos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos historias reales y profundamente humanas sobre relaciones, familia, amor y perdón. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está experimentando distanciamiento familiar, comparte este vídeo con esa persona. A veces, una historia como esta puede ser el catalizador de una conversación importante, de un cambio necesario. Deja un comentario. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿Pudiste reconciliarte con alguien que parecía perdido? ¿O aún luchas por encontrar ese camino? Tu historia puede inspirar a otras personas que están pasando por lo mismo. Gracias por estar aquí hoy. Hasta el próximo vídeo. Y recuerda, nunca es tarde para elegir el amor, para elegir la presencia, para elegir la autenticidad.